Sí, está grabando. Ok, listo. Patricia Cisterna está grabando. Salvador. Muchas gracias. ¿Ya? Ya. Entonces Patricio Cisternas graba y comparte al resto. Si me lo mandas también a mí, Patricio, yo trato con la persona que nos ayuda en este tema, de subirlo después a la página. Sí, ¿Ah? profe, La no página hay del problema. curso. Estaba pensando en subirlo a Ah, YouTube, una cosa así. sí, parece que por ahí es el tema. ¿Mm? Estamos entonces. Ya entraron todos, así que partamos la clase. Estábamos en la lámina 16. Todos la ven ahí en la pantalla, espero. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve. Perfecto, perfecto. Bien, entonces decíamos que estamos combinando la identidad 4, que nos hablaba de que la producción total de bienes en una economía se divide entre bienes de consumo y bienes de inversión, mientras que el ingreso que reciben los habitantes de esa economía se divide entre consumir y ahorrar. ¿Ah? Al igualar el producto con el ingreso, dado que el ingreso es igual al producto igual al gasto, recuerden que esto lo descubrimos en nuestra identidad número 1, podemos cancelar el consumo en ambas, ¿no es cierto?, identidades, y nos quedamos con que el ahorro es igual a la inversión. ¿Ah? Esto es, ¿por qué tiene tanta relevancia? Porque habíamos hablado también la clase pasada de que en la medida que las economías ahorrasen y tradujesen ese ahorro en inversión, es decir, en producir bienes que son capaces de producir nuevos bienes, vamos a tener un desplazamiento de la frontera de posibilidad de producción, permitiendo que la economía tenga espacio para poder continuar aumentando la producción de bienes. ¿Ah? Y por lo tanto aumentando su Producto Interno Bruto, le vamos a llamar posteriormente. Entonces, en la ecuación 5, en la identidad número 5, tenemos que el ahorro es igual a la inversión. Recordemos que todo esto lo estamos analizando para una economía cerrada, es decir, esta economía no está teniendo relación con el resto del mundo, Autárquica. y además es una economía privada, es decir, no hay sector gobierno por el minuto. ¿Sería una economía autárquica, algo así? Es una economía en autarquía, efectivamente. ¿Mm? Pero además de ser una economía en autarquía, no tiene sector gobierno. Es lo más sencillo que podemos pensar. ¿Ah? Recordemos, para los que se vienen incorporando, el esquema en el que está funcionando la economía simplificada es que existen empresas, existen familias y existe un sistema financiero. Y por lo tanto, tenemos que el sistema financiero recauda el ahorro que hacen tanto empresas como familias y lo traduce en inversión, prestándole estos fondos a empresas que participan dentro del contexto de la economía, produciendo bienes que son capaces de producir otros bienes. ¿Ah? También recordemos que la inversión le llamamos a la formación bruta de capital, que son este tipo de bienes que comentamos, más la variación de existencia. ¿Okay? Entonces, el incremento o disminución de existencias año a año también es un componente de la inversión, toda vez que nos permite producir bienes, perdón, nos permite vender bienes en un periodo determinado sin tener que producirlos en la medida que la economía ha acumulado existencia. ¿Ok? Veamos qué pasa si una economía cerrada le incorporamos el sector público. ¿Ah? Ahora veamos una economía que es cerrada, pero la vamos a complejizar un poco más y vamos a introducir el sector gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Aquí ustedes lo ven en la lámina 17. Tenemos que
ahora los agentes económicos que intervienen son empresas, familias, sistemas financieros y gobierno. El gobierno, un gobierno también bastante simplificado, el que estamos introduciendo. ¿A dónde? Al área social. ¿Por qué? Cierren los micrófonos, por favor. No viene, la Yusen liberal, la Guapol la entendió mal y también no viene. Por favor, cierren los micrófonos. Viene la Verónica. Dale, Pato, ¿podrías tú silenciarlos ya que estás grabando, profesor? Dios. Ya. Ok, entonces tenemos que hemos incorporado el gobierno. Este gobierno, decíamos, es un gobierno bastante sencillo en su accionar, dado que recauda impuestos, tanto de familias como de empresas, y realiza gasto público, gasto de gobierno, destinado hacia las familias, ¿no es cierto? Porque el gobierno contrata familias para su funcionamiento, y también contrata servicios a las empresas. Por lo tanto, realiza gasto que va destinado hacia familias y hacia empresas para el funcionamiento de los bienes que ofrece el gobierno. El gobierno ofrece bienes de seguridad, bienes de orden público, ofrece bienes también destinados a educación, inversión pública, por ejemplo. Pero también realiza transferencias hacia las familias por las cuales no exige ninguna capacidad productiva de parte de la familia. A eso le llamamos transferencia. Ejemplo de eso, por ejemplo, es el sistema de ayuda que hemos visto desplegado en este último tiempo, a través de los bonos de COVID. Eso es una transferencia, no le exige a las personas que trabajen ni que aporten de alguna manera para recibir ese ingreso. Lo único que exige el gobierno es que las personas cumplan y las familias cumplan cierta condición. Entonces, este gobierno gasta en relación a los impuestos que recibe, ¿sí? Transferencia también es subsidio, ¿cierto? El subsidio lo diferenciamos de las transferencias porque el subsidio siempre lo estamos relacionando con una determinada actividad productiva que al gobierno le interesa desarrollar. Entonces subsidia esa actividad. La transferencia es distinta porque va dirigida a las familias. El marzo, el bono, los bonos, ¿no es cierto?, que hemos visto ahora en la pandemia, el bono invierno, hemos visto distintas veces al gobierno entregarle ingresos a las personas en forma directa, simplemente bajo la condición de que estas personas tengan determinadas características y no exigiéndole a las familias que trabajen para obtener este ingreso. Eso es lo que caracteriza una transferencia, ¿no? Y eso lo hace el gobierno cumpliendo con uno de sus roles, ¿no es cierto?, el rol de la equidad. El gobierno tiene tres roles: la equidad, la estabilidad y la eficiencia. En el rol de la eficiencia, el gobierno tiene que permitir que los mercados funcionen, evitando fallas, poderes, ¿no es cierto?, monopólicos que impidan los precios relativos que se originan en los distintos mercados reflejen exactamente la escasez relativa de los bienes. Eso es la eficiencia. Después, la estabilidad, aplanar el ciclo económico, vamos a ver más adelante, más adelante el curso. Y después hay un tercer rol que es este que estamos hablando, ¿no es cierto?, que es la equidad. ¿Cómo hace el gobierno para que la mayoría de las personas tenga acceso a ciertos bienes que considera básicos para la subsistencia humana? Entonces, esos son los roles del gobierno. Esto de las transferencias está enmarcado entonces en este rol de la equidad, el acceso de las personas, de las familias que componen una sociedad a bienes que son necesarios para la subsistencia humana. Y ahí tenemos la salud, la vivienda, la alimentación, ¿no es cierto? Sí.
No se escuchó la parte de estabilidad, solo esa no se escuchó. La estabilidad el rol de la estabilidad lo vamos a ver en un rato más, y se relaciona con que el gobierno tiene que generar las condiciones para que los ciclos económicos sean lo suficientemente acotados, de forma de generar un ambiente en el desarrollo de negocios propicio para el crecimiento del país. Profesor, una consulta Uh-huh. que va más que nada, la verdad, un poco opinión, pero sobre este tema. Lo que pasa es que me acuerdo que el año pasado, creo que supuestamente las grandes fortunas, ya sea Jeff Bezos o Amazon, sacaron como una carta diciendo también el rol de las empresas, que justamente lo que usted habla de esta estabilidad que se debe dar, viendo que hay muchos gobiernos que carecen de esta capacidad, de que ya las empresas también deberán tomar un rol protagónico, a lo mejor en tratar de mantener esa estabilidad. Ellos planteaban, ya sea ellos realizando ciertas inversiones privadas, ya sea en hospitales, cosas así, o también inyectando mayor ingreso en la familia. Claro, ahora, cuando estamos hablando de bienes públicos, es también del interés nacional que los privados no entreguen determinados bienes. ¿Ah? Por ejemplo, seguridad. No nos interesa tener una empresa privada que entregue seguridad pública. ¿Okay? Defensa nacional, ese es un bien que debe proporcionar el Estado. ¿Okay? Porque los privados pueden tener conflictos de interés en la entrega de esos bienes. Sí se puede producir una asociatividad entre el Estado y los privados para la entrega de ciertos bienes, como por ejemplo salud. ¿Ah? Yo considero, o educación, yo considero que los privados pueden entregar esos bienes administrados y bajo ciertas condiciones que establece el Estado para la prestación de esos servicios. No es necesario que el Estado tenga, por ejemplo, hospitales, porque podría perfectamente ese servicio darlo un privado y el Estado hacer un subsidio a la demanda en vez de un subsidio a la oferta, que es lo que hace en el momento en que tiene un hospital. Lo mismo en la educación. El Estado podría hacer un subsidio directo a la demanda, entregándole un ingreso a las personas que necesitan educación y que no tienen el ingreso suficiente para poder solventarlo. Educación que puede estar perfectamente impartiendo un privado. ¿Okay? Entonces el Estado evita tener que mantener estructura física que finalmente diluye los esfuerzos y desenfoca los esfuerzos que debe hacer el Estado hacia las familias que necesitan mayor apoyo. ¿Okay? Entonces, eso que tú comentas es factible, pero siempre en una relación de asociatividad con el Estado. ¿Okay? Entonces, tenemos que... ¿Sí? No, profesor, sí, siga así o no, no se preocupe. Muchas gracias. Ya, entonces este gobierno que estamos introduciendo en nuestro esquema recauda impuestos y gasta, ¿ok? Y la diferencia entre los ingresos que recauda a través de impuestos y gastos que realiza también se destinan al sistema financiero vía ahorro. Es decir, el gobierno pasa a ser uno de los agentes que es capaz de ahorrar. Pero también el gobierno es capaz de desahorrar. Vamos a ver eso a continuación. Cuando nosotros introducimos el gobierno, tenemos una identidad ahora que es la identidad 6, que es la identidad de la producción que se amplía hacia la producción de bienes de gobierno. Es decir, ahora la producción de bienes en la economía se distribuye en tres tipos: bienes de consumo, bienes de inversión y bienes en los que gasta el gobierno. Algunos de ellos ya lo hemos mencionado. Esos bienes en los que gasta el gobierno son seguridad, son defensa, son obras públicas, son educación, salud
Esos son los bienes que los que gasta el gobierno, ¿ok? Y por lo tanto, ese tipo de bienes suma a los bienes producidos por la sociedad. Por otro lado, el ingreso va ahora a tener una componente adicional. Ahora el ingreso se va a asignar a bienes de consumo, a ahorrar o a tributar, ¿ok? Entonces, los ingresos de las familias ahora tienen estos 3 vías para ser destinados. Profe, Nuevamente tenemos, ¿sí? ¿te era tributar? ¿Sí? ¿A qué se cortó? Tributar es pagar los impuestos. Sí, tributo. Pagar los impuestos. Entonces, el ingreso ahora se distribuye entre consumir, ahorrar o pagar los impuestos. Impuestos que el gobierno necesita para poder realizar su gasto. ¿Ok? De acuerdo al esquema que habíamos visto anteriormente. Entonces, nuevamente podemos igualar estas dos identidades, la identidad del producto con la identidad del ingreso. Al igualarlo, nuevamente podemos cancelar el término de consumo en ambas identidades, igualar el producto al ingreso y tenemos entonces, despejando la inversión al lado izquierdo de esta igualdad, que la inversión total de una economía va a ser igual al ahorro privado más el ahorro público. Entonces, aquí se nos presenta muy claro la importancia que tiene el Estado y el gobierno, ¿no es cierto?, como administrador del Estado, en el crecimiento de la economía. Ya habíamos concluido que en la medida que los países ahorrasen, podían invertir, y en la medida que invierten, logran aumentar su capacidad de producción, traducido, ¿no es cierto?, en nuestro modelo de posibilidades de producción, un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción, y esto genera espacio para que la economía pueda seguir creciendo. Entonces, vemos acá cómo el gobierno, a través del ahorro, puede colaborar en ese proceso si es que el gobierno tiene un superávit fiscal, es decir, un ahorro, o un presupuesto equilibrado, y atentar contra el crecimiento del país si es que los gobiernos tienen déficit fiscal. Entonces, la disciplina fiscal es un componente importante a la hora de explicar el crecimiento de los países. Cuando los países tienen déficits fiscales, van a restar capacidad de crecimiento porque parte del ahorro privado será disminuido por el desahorro que hace el sector público. ¿Ok? Entonces, un país que tiene déficit fiscal tiene menores tasas de inversión y menor capacidad de crecimiento que aquellos países que tienen disciplina fiscal. Eso nos muestra la identidad número 8. Suponiendo eficiencias constantes, sí, de la inversión. ¿Perdón? Que suponiendo eficiencias constantes de la inversión. O sea, claro, siempre asumiendo, siempre asumiendo que la inversión, ¿no es cierto? La inversión que finalmente la hacen en una mayor parte los privados, también hay inversión pública, pero asumiendo que la inversión en una mayor parte la hacen los privados siempre van a invertir, y el gobierno también, ¿no es cierto? Cuando los retornos de esa inversión son superiores al costo del capital. Entonces, la eficiencia de una inversión se mide por cuál es el valor presente de los flujos futuros de esa inversión en relación al costo del capital de financiar esa inversión. Yo la inversión hay que realizar. Sí. Tengo una pequeña duda. Se supone que el Banco Central es independiente del gobierno, ¿cierto? Sí, claro. Ya. ¿Y cómo transforma, si un gobierno tiene excedente, o sea, tiene un superávit, cómo transforma ese ahorro en inversión? ¿A través de qué mecanismo? ¿A través de mecanismos propios del gobierno como el Corfo o a través de otro banco o a través del Banco Central?
el gobierno es un ahorrante más en el sistema financiero. Pero lo hace a través de los bancos tradicionales, a eso voy. Claro, efectivamente. No lo puede hacer a través de su banco central. No lo puede hacer a través del Banco Central. Sí ahora por una cosa coyuntural, muy coyuntural, se permitió que el gobierno pudiese endeudarse, ¿no es cierto?, con el Banco Central, permitiéndole al Banco Central que comprase papeles de la tesorería. Ya, esa es mi otra duda. Hay bonos Pero del gobierno. en condiciones normales, el Banco Central no puede financiar al gobierno. Hoy día se permitió por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Sí, ya, pero hay bonos, el gobierno puede poner a la venta bonos del gobierno que son distintos Sí, claro. a los bonos del Banco Central chileno, son distintos. Sí, claro, son distintos. Sí, son los bonos de tesorería. Cuando tú miras las carteras de inversión de los inversionistas institucionales, AFPs, compañías de seguro, fondos de inversión importantes, dentro de esas carteras vas a encontrar papeles de la tesorería también como activos. ¿Ah? Entonces, el gobierno puede emitir papeles y los inversionistas institucionales pueden comprar papeles. Lo mismo que hace el Banco Central. El Banco Central emite instrumentos a distintos plazos, los BCU, los BCP, los BCD, y los inversionistas institucionales compran esos papeles porque es parte de su negocio, ¿no? Inversiones institucionales más importantes que tenemos en Chile son las AFP y después las compañías de seguro que en su negocio de rentas vitalicias tienen que calzar pasivos de largo plazo, y para calzar esos pasivos de largo plazo necesitan activos de largo plazo. Los principales emisores de activos de largo plazo son los bancos centrales y los gobiernos. ¿Sí? Después están los créditos hipotecarios, que esos son emitidos por los bancos o por también de nuevo compañías de seguro o mutuarias, por ejemplo. Hola, profe, disculpe, ahora quedé con la duda, porque el Banco Central es un ser independiente al gobierno, al Estado, pero igual tenía entendido de que también pueden controlar un poco la inflación de un país a través de la venta o emisión de bonos. Entonces ahora quedé con la duda porque estaban diciendo como lo contrario de que... Sí, son dos cosas distintas. Después vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando miremos la política monetaria, cómo es que el Banco Central operativiza su política monetaria efectivamente a través de la compra o venta de bonos, lo que llamamos operaciones de mercado abierto, que es distinto a lo que estamos conversando en este minuto. ¿Ah? Sí, por eso me confundí un poco. Sí. Y lo otro, quería en realidad precisar la idea de que estaba hablando a nivel más general sobre el tema del desahorro por parte del gobierno. Si me quedó claro que, porque dijo que cuando el gobierno está con un déficit de ahorro, se produce que también dentro de las familias o los particulares en el fondo también dejan de ahorrar. No sé si me quedó claro eso. No, nosotros aquí estamos mirando, la economía en su conjunto. Entonces, cuando estamos mirando el componente inversión, esta I en la identidad 8, estamos mirando toda la inversión que realiza una economía, toda la inversión que realiza Chile, por ejemplo, para que tú puedas llevarlo a algo mucho más práctico. Toda la inversión que realiza Chile está puesto en esa I mayúscula. Y esa I mayúscula, que hoy día alcanza aproximadamente el 23-24% del Producto Interno Bruto, se financia con ahorro. ¿Ok? Para poder tener inversión tienes que tener ahorro. Y en la ecuación 8 nos dice que ese ahorro proviene de dos partes. Por un lado del ahorro privado, que es esa letra S que tú ves ahí, y por otro lado el ahorro público, que es los impuestos menos los gastos.
¿Ok? Ah, ya, profe. Entonces, el ahorro privado más el ahorro público suman inversión. Ahora, imagínate que el ahorro privado sea, en el caso de Chile, sea un 22%. Y el ahorro público sea un déficit del 5%. La diferencia de esos dos números nos da que la inversión va a ser un 17%. Ahora ponte en otro caso, ponte en el caso que el ahorro privado sea un 20%, 22%, y ahora el ahorro público, en vez de ser un déficit de un 5, sea un superávit del 5. Tenemos que sumar 22 más 5, la inversión sería un 27%. Entonces, en ese sentido es que el gobierno puede ser un agente dentro de la economía que aporta al crecimiento del país, esto es cuando tiene un superávit del 5, porque esa inversión se va a un 27, o que desaporta al crecimiento del país, esto es cuando ese componente de déficit público es de menos 5 y por lo tanto la inversión es solamente 17. Una economía que tiene una inversión de 27% crece mucho más rápido que una economía que tiene una inversión del 17%. ¿Ok? La diferencia entre esos dos países puede ser tal vez 3 puntos de crecimiento anual en el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Eso significa que una diferencia de 3 puntos en la tasa de crecimiento de un país puede implicar, ¿no es cierto?, que un país para que duplique su nivel de Producto Interno Bruto podrían pasar cerca de 20 años. O sea, ese país que crece 3 puntos menos, se va a demorar 20 años más en llegar al mismo nivel de vida que el otro país que crece a tasas de 3 puntos más. ¿Se entiende? Por lo tanto, en la práctica tú tienes menos una acción completa perdida. Así de delicado es el número. Prácticamente hay una generación completa que va a tener niveles más pobres de los que podría haber tenido con un gobierno más disciplinado. ¿Se entiende la comparación? Profe, quedan 5 minutos de reunión. Se va a detener. Sí, nos vamos a volver a conectar al mismo link. ¿Eh? Entonces, lo que estamos transmitiendo acá es que el gobierno tiene mucha responsabilidad en el crecimiento de la economía. Y recordemos que en la medida que la economía crece, es decir, que la economía produce más bienes, los habitantes de esa economía tienen mayor nivel de ingreso. Eso es lo que nos dice nuestra identidad 1. Si el producto de una economía crece, el ingreso aumenta. Y para que el producto de una economía crezca, tenemos que tener inversión, porque eso es lo que permite que la frontera de posibilidades de producción de la economía se desplace. Cuando tenemos gobiernos poco disciplinados, con déficit fiscales, estamos condenando a la sociedad a tener bajos niveles de ingresos y altos niveles de pobreza, dado el desempleo que eso genera. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Más dudas? Lo otro que te podría aclarar, Camila, ahí cuando tú me hablaste respecto de los papeles que emite el Banco Central, esos papeles que emite el Banco Central son parte de la política monetaria que hace el Banco Central, que esos mismos papeles son los que compran los inversionistas institucionales que estamos hablando anteriormente. ¿Eh? ¿De la AFP y eso? La AFP y las compañías de seguro. Por ejemplo, lo otro que también estábamos hablando ahí en ese minuto es que el Banco Central y el gobierno son
ente independiente, el Banco Central es autónomo del gobierno. Y por lo tanto, el Banco Central no puede financiar al gobierno. Ese es uno de los elementos más importantes, tal vez, en la estabilidad inflacionaria que ha tenido Chile. Cuando los gobiernos tienen déficits fiscales, que ya vimos la parte de la inversión, el problema que eso tiene, y los gobiernos se pueden financiar contra el Banco Central, terminamos en una condición en que además ese déficit fiscal se transforma en inflación, producto de que los bancos centrales terminan emitiendo dinero para financiar el déficit fiscal. En Chile eso no se puede hacer, salvo ahora por la coyuntura, se permitió que el Banco Central comprara papeles de tesorería para que el gobierno tuviera financiamiento para enfrentar esta crisis. Pero en Chile eso en condiciones normales no se puede. Y eso evita que el déficit fiscal finalmente se monetice y termine produciéndose una inflación que le denominamos el impuesto a inflación, dado que el déficit fiscal tiene como contraparte una disminución en el poder adquisitivo de las familias, por la inflación que eso provoca. ¿Ok? Eso es como para redondear la idea que me preguntaba, lo que me preguntaba respecto a esta relación entre la política monetaria y el financiamiento del Banco Central al Estado. Gracias, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Nada? Ok. Sigamos complicando un poco más. ¿Sí? El déficit fiscal se puede tener, a ver, ¿cómo le explico? El sector público, o sea, el sector privado puede hacer caer en un déficit fiscal al gobierno. ¿Se entendió? El sector privado puede hacer caer en un déficit fiscal. El sector privado puede hacer caer, no. No, porque el gasto de gobierno es un gasto que, vamos a ver después, que es del tipo autónomo, responde a la ley de presupuesto que aprueba todos los años el Congreso, en base a la propuesta que hace el gobierno. Disculpe que interrumpa, pero se va a cerrar esto del Zoom. Dice que queda menos de un minuto. Volvemos al mismo link. Volvemos al mismo link. Si quieren salimos y volvemos a entrar al tiro. ¿Ok? Mejor.